Pueden tomar sus asientos, queridos hermanos. Y les voy a invitar que habla, por favor, sus Biblias al libro del Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 15. Juan capítulo 6, versículos 1 al 15. Mientras usted busca ahí en su Biblia el pasaje, esta mañana vamos a ver aquí en nuestro pasaje en el libro de Juan, en los versículos 1 al 15, de que se nos muestra la identidad de Jesús como el Cristo prometido, pero no solo como ellos, sino también como Dios que responde con pasión y generosidad a las necesidades del ser humano. Aquí vamos a ver a Jesús, el Mesías, proveyendo abundantemente para las multitudes de gente que le seguían. Y nos enseña que en Él siempre hay suficiente para cada necesidad. Juan capítulo 6, versículos 1 al 15. Vamos a leer los versículos 1 al 15 y luego oramos. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo: hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Y asimismo, de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Señor, una vez más, ante esta porción de la Escritura hermosa, venimos pidiendo tu asistencia y pedimos tu asistencia para poder entender el mensaje de tu palabra en esta porción de la Escritura. No solo entenderla intelectualmente, sino como orábamos incluso más esta mañana, de que podamos nuestras emociones y los afectos de nuestro corazón quieran abrazar las verdades que vemos en tu palabra, que nos exhortan a la obediencia a Cristo, que nos muestran a Cristo en su humanidad y en su deidad, para que la forma en la que veamos a Cristo esté anclada en lo que las páginas de tu palabra nos enseñan. Señor, que nuestro entendimiento de Cristo venga a aclararse en áreas en donde estén distorsionadas. Y Señor, de que seas tú
entonces que nos hagas crecer espiritualmente. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, es interesante notar aquí en nuestro pasaje de esta mañana de que no solo, varias cosas, pero es importante notar de que no todos los milagros que Jesús hizo son narrados en los 4 evangelios. No todos si usted ha leído los evangelios, se dará cuenta que no todos los evangelios narran los mismos milagros que Jesús llevó a cabo. Es decir, unos registran ciertos milagros que otros no mencionan. Sin embargo, hay un milagro o hay una señal en particular que sí aparece en los 4 evangelios. Y esta es la alimentación de las multitudes que vemos en nuestro pasaje. Y lo hermoso, de esta señal es que no solo revela esta señal, no solo revela la identidad y la deidad de Jesús, sino que lo hace a través de un acto en el que Dios suple de manera abundante las necesidades de hombres. Jesús acá, el Mesías prometido, no solo ve la necesidad de las multitudes, sino que es movido a compasión y lo que hace es proveerles para las necesidades y lo hace de una forma abundante, mostrando que en Él entonces, que en Cristo hay más que suficiente para toda necesidad del hombre, particularmente respecto a la salvación. Y esto es precisamente lo que vemos aquí en Juan, entonces, en los versículos 1 al 15. Y por esta razón me gustaría que observemos en este pasaje 4 hermosas escenas que nos presentan a Jesús como el Mesías prometido, que es lleno de compasión y que lleno de compasión entonces por las multitudes es poderoso para suplir abundantemente las necesidades de ellos. 4 escenas en donde observamos a Jesús como el Mesías prometido, lleno de compasión por las multitudes y poderoso para suplir abundantemente sus necesidades. Número 1, vemos ahí en los primeros 4 versículos que Jesús tiene compasión precisamente de las necesidades. Pero luego vemos en los versículos 5 al 9 que Jesús se nos presenta al Señor Jesús frente a una necesidad en particular. Y luego en los versículos 10 al 13 vamos a ver cómo Él la suple. Y terminamos con los versículos 14 al 15 viendo cómo Jesús responde. Jesús está ante la respuesta de los hombres que han visto cómo Jesús ha suplido una necesidad en ese momento entonces. Así que vayamos a nuestro primer punto en esta mañana. Y aquí al inicio de nuestro pasaje del capítulo 6, comenzamos viendo la compasión de Jesús ante las necesidades de los hombres, tanto creyentes como no creyentes. El versículo del 1 al 4 funcionan como una introducción en la que Jesús comienza a mostrar a sus discípulos una verdad importante acerca de su identidad. Y si va usted ahí en el versículo 1, comienza el versículo 1 con la frase corta ahí, después de esto. Pausa ahí. Es decir, después de lo que acaba de suceder anteriormente al final del capítulo 5. ¿Qué es lo que ocurrió al final del capítulo 5? O lo que ocurre al final del capítulo 5 de Juan. Lo que ocurre es de que vemos a los judíos, líderes judíos, que iniciaron su persecución contra Jesús con la intención de matarle. ¿Por qué razón? Por haber sanado a un paralítico que tenía 38 años de estar en esa condición. Pero, ¿cuál fue lo que provocó la persecución, que los líderes judíos quisieran perseguir a Jesús? Fue el hecho de que Jesús lo sanó en el día de reposo. Entonces el versículo 1 dice, después de esto, sigue diciendo, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea. Ok. Jesús venía entonces
de Jerusalén, pero ahora vemos que hay un cambio importante en el escenario. Nos está preparando para lo que viene. Jesús ahora se traslada al norte, a la región de Galilea. Juan aclara que el mar de Tiberias, que es esta región a la que se mueve Jesús, es el mar de Tiberias, que es otro nombre para el mismo lugar. Y nos dice entonces que Jesús cruza al otro lado, preparándonos nuevamente para lo que está por suceder. Versículo 2, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Ahora, con esto el versículo 2, el texto nos señala dos aspectos importantes que debemos de tener en cuenta o tomar en mente como preparación para lo que presentará a continuación. En primer lugar, el versículo 2 nos indica que una gran multitud seguía a Cristo. En segundo lugar, lo que nos dice el versículo 2 es de que explica el motivo por el cual la multitud le seguía. Y es claro y evidente en el pasaje. La respuesta es clara, porque veían las señales que hacía Jesús en los enfermos. Ahora, hermanos, esto es fundamental para nuestro pasaje, entenderlo, ya que nos aclara la razón principal por la que tantas personas, o esta multitud, entonces la que vemos aquí en nuestro pasaje, estaba siguiendo a Jesús. Su motivación no era el fruto de la fe en Él como el Mesías, el Cristo, sino más bien lo que los motivaba a seguir a Jesús era la admiración por los milagros que Él realizaba, especialmente en la sanidad de los enfermos. Más adelante se nos revelará otra razón incluso por la que la multitud seguía a Jesús, además de presenciar los milagros que realizaba de sanar enfermos. Incluso, o de hecho, vemos esta otra motivación que más adelante se nos va a presentar, sale a la superficie en los versículos 26 y 27, donde Jesús explica que muchos buscaban o le seguían, no solo por las señales de sanidades que hacía, sino porque, como lo va a mostrar aquí, lo vamos a ver en los versículos 1 al 15, ellos experimentan haber comido el pan y habían quedado saciados. Jesús les había dado de comer. Es decir, la gente también sigue a Jesús por el beneficio material que podían recibir de parte de Él. No le seguían necesariamente por comprender quién era realmente Jesús, ni por fe en Él como el Cristo que habría de venir, sino por el beneficio que Jesús representaba para ellos. Y a pesar de esto, hermanos, Cristo les muestra compasión y les da de comer a las multitudes. Cristo de antemano sabía las motivaciones que hay en el corazón del ser humano. Y sin embargo, movido a compasión, les da de comer, suple para una necesidad. Marcos 6:34 narra el mismo milagro que vemos acá. Nos dice que Jesús tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y entonces vemos que Jesús suple para sus necesidades temporales al darles de comer. Les dan pan para saciar su hambre. Y hermanos, en última instancia, lo que nos debería de llevar esto, o recuerda esto, es de que Cristo llega a ser el que suple la mayor necesidad del hombre, el cual es darles vida eterna. Pero luego vemos en el versículo 3 algo hermoso que ocurre antes de llevar a cabo Jesús esta señal de proveer pan para las multitudes. Vemos una escena hermosa, versículo 3. Leemos, entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. En medio de tantas cosas que estaba haciendo Jesús, toma tiempo para ir a un monte y sentarse con sus discípulos. Qué hermosa escena es esta. Qué hermosa escena nos presenta aquí es la palabra del Señor. Jesús se sienta con sus discípulos a descansar en un monte. No se nos da el nombre del monte porque no es de suma importancia saber el nombre. Lo importante saber es de que Jesús decide
sentarse ahí con sus discípulos y descansan un poco. Y con ello preparan su corazón para mostrarle una verdad que está a punto de ellos, que Jesús a punto de darle a sus discípulos. Versículo 4. Y estaba cerca entonces la Pascua, la fiesta de los judíos. Ahora, ¿por qué se nos dice esto acá? ¿Por qué se menciona la Pascua a los judíos acá? Probablemente para dar a conocer la razón que había mucha gente en el pueblo. Y la razón que esta gente que había subido entonces a la Pascua, ha ido a Jerusalén, que eran muchísima gente, seguramente después de escuchar de que Jesús está llevando a cabo sanidades, señales, milagros, deciden ir a ver lo que está haciendo Jesús. Y eso entonces nos prepara para nosotros el escenario para que Jesús supliera una necesidad, ya que una multitud de gente ahora les está siguiendo. Y eso es lo que empezamos a ver en el versículo 5 y nos lleva al segundo punto de nuestro mensaje. Vemos a Jesús frente a una necesidad. Versículo 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, pausa ahí. Si usted es como yo, usted se preguntará, bueno, a ver, vamos muy rápido acá. ¿Quién era Felipe? Bueno, este es Felipe, uno de los discípulos de Jesús. Este es el que anteriormente Juan nos había hablado, de quien Jesús llamó para que le siguiera en el capítulo 1, versículo 43. Felipe era de Galilea, donde precisamente ahora se encuentran con Jesús. Y este es entonces a quien Jesús le pregunta, Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coman estos? Imagínese, póngase usted en la posición de Felipe. Sí, es cierto. Ahora, lo interesante es de que fue Jesús quien le hace la pregunta a Felipe y lo hace de forma intencional. Se dirige a Felipe y le dice, ¿dónde vamos a poder comprar tanto? Quizás Felipe ni siquiera había estado pensando en darle de comer a toda esa multitud de gente, pero ahora inevitablemente está en su mente porque Jesús le hizo la pregunta. Y tiene que Felipe lidiar con ello. Pero como lo dice el versículo 6, Jesús hacía esto para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Qué hermoso ello. Jesús aprovecha esta ocasión para probar la fe de Felipe. Anteriormente Felipe, en el capítulo 1, versículo 45, es el que había, cuando vio a Jesús, a él, el que había afirmado, Jesús es el Mesías, hemos encontrado al Mesías, a quien ellos esperaban. No solo ellos, sino que Felipe también era de esa región y debió haber conocido la región muy bien, debió haber sabido cosas como dónde comprar comida, dónde conseguir comida, cuánto iba a costar, las limitaciones reales de ese lugar. Y Jesús entonces quiere dirigirse a Felipe y le dice, vamos a probar tu fe si realmente crees y confías en Jesús como el Cristo. Y es precisamente aquí donde vemos a Jesús que lo pone a prueba su fe en lo que cree acerca de él. Jesús le presenta una situación desde la perspectiva humana, Felipe, imposible de solucionar. ¿Cómo voy a alimentar a tanta gente? Y juzgando en base a la respuesta, cómo responde Felipe a la pregunta que le hace Jesús, más bien vemos que de parte de Felipe fue una prueba fallida de parte de él. Su mirada se quedó enfocada en la falta de recursos humanos. Ahí se quedó enfocada su mirada y no en el poder del Cristo, quien él había visto en Jesús. Ahora, digo ello, hermanos, porque
Mientras vemos la prueba de Felipe, a la que se nos presenta acá, en nuestro pasaje, a menudo pasa lo mismo con nosotros, ¿no es cierto? Llegan momentos en nuestra vida en donde somos probados si realmente confiamos en el Señor, que Él es fiel a sus promesas, que Él es fiel a su carácter, que Él es fiel a sus promesas de proveer para nuestras necesidades, tanto físicas como espirituales. Y claro que Él lo es. Pero nosotros también pudiéramos estar respondiendo de la misma manera. De manera que esto nos sirve a nosotros también como un recordatorio de cómo Felipe incluso nos llega a identificar, o nosotros nos identificamos con Felipe a menudo, en los momentos cuando fallamos en confiar en el cuidado y la provisión de Dios hacia nosotros. James Montgomery Boyce da una descripción linda de esta realidad que vemos en nuestro pasaje. Y la leía durante la semana y me gusta porque su descripción captura la prueba fallada de Felipe, misma que a menudo representa las nuestras también. Y Boyce lo hace de una manera hermosa. Así que lo describe de la siguiente manera, Boyce, y cito: la primera persona a la que el Señor se dirigió fue a Felipe, y Felipe era de Betsaida, y Betsaida estaba en esa zona. Por eso era natural que Jesús se dirigiera a Felipe, ya que él, más que nadie, conocía lo que había disponible para comer en esa región. El problema, dice Boyce, fue que Felipe se dejó llevar completamente por su conocimiento. Quizás estaba orgulloso de conocer también esa región y de poder asegurar que no había ningún sitio donde poder comprar comida, nada. Así que se olvidó de poner el asunto en manos de Jesús. En un lenguaje sencillo, Juan aquí nos dice que Jesús preguntó a Felipe sobre la comida para ponerle a prueba y sugiere que Felipe no superó la prueba. Felipe se vio enfrentado a una situación difícil, igual que muchas veces nosotros nos vemos en apuros. Pero su respuesta fue la misma que con demasiada frecuencia es también la nuestra. Llega una factura por correo y es mayor que el saldo que queda en nuestra cuenta en el banco. ¿Qué hace usted? ¿Se lleva usted las manos a la cabeza y dice, ¿cómo voy a poder pagar esto? ¿O lo pone usted en manos del Señor? ¿Tiene usted un problema en casa, quizás con sus hijos o con su marido o su mujer, y dice usted, ¿qué está pasando? ¿Cómo voy a salir adelante de esta situación? ¿O se lo presenta al Señor? Hay un problema en el trabajo, dice usted, no sé la respuesta, tendré que trabajar los fines de semana y arreglarlo como sea. ¿O lo pone en manos del Señor? Usted y yo habremos aprendido mucho sobre cómo andar con el Señor cuando aprendamos a poner cada dificultad ante Él según vaya surgiendo. Un obstáculo para hacerlo, sin embargo, continúa diciendo Boyce, un obstáculo para hacerlo a veces es el orgullo en nuestro conocimiento. El mismo obstáculo al que se enfrentó Felipe. Felipe se sintió tan halagado de que Jesús le preguntase a él, que empezó a presumir de su conocimiento, y al hacerlo, en realidad dejó ver su ignorancia. El conocimiento, es decir, nuestro propio conocimiento, puede ser una bendición, pero también puede ser un impedimento para confiar en el Señor. Ya que nuestro conocimiento en manos de Cristo puede ser valioso, es valioso, pero confiar solo en el conocimiento mismo no lo es. Fin de la cita. Y esto es verdad, ¿no es cierto? Ante esta realidad, entonces, hermanos, usted y yo, vale la pena hacer la siguiente pregunta: ¿de qué manera pudiera usted estar siendo probado por el Señor? ¿De qué manera? Piense en ello. Y después de pensar en la respuesta de esa pregunta, haga
la siguiente pregunta, medite en la siguiente pregunta. ¿Cómo usted responderá ante las situaciones que tiene frente a usted? Que pudiera ser desde su perspectiva algo imposible de poder solucionar. Pero ¿cómo lo va a hacer usted? ¿Cómo va a responder a esa prueba? ¿Buscará responder en confianza al Señor? ¿O buscará ponerse más bien, apoyarse en su propio conocimiento? ¿Pondrá sus necesidades en las manos del Señor o buscará tomar usted la rienda, como decimos nosotros, en sus propias manos, confiando en sus propias fuerzas y sus propios intelectos? Recordemos entonces, hermanos, por otro lado, de que las pruebas que vienen a nuestra vida, que vienen de parte del Señor, no olvide de que esas pruebas tienen su bien en mente y no nuestro mal. Las pruebas que el Señor envía es para su santificación, para su bien y no para su mal. Como bien lo han notado muchos, cuando se trata de Dios o de Cristo, el que Él ponga a prueba a sus hijos, tenemos que tener en mente de que Dios, cuando hace esto, lo hace con un sentido favorable hacia nosotros, para que se pueda demostrar la verdad acerca de su carácter o de la naturaleza de su fe. Y un ejemplo de esto, usted que ha leído la palabra del Señor, lo podemos ver con Abraham. Cuando Dios le probó al pedirle que ofreciera en holocausto a su hijo Isaac, ahí en Génesis capítulo 22. Usted recordará que Abraham responde al mandato del Señor de una forma obediente. Y lo hace con fe, confiando en el Señor. Y cuando estaba a punto de finalizar el holocausto, Dios le detiene. Y le dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. ¿Por qué? Porque yo conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Entonces vemos aquí un ejemplo adecuado de que cuando se trata de Dios poner a prueba a los creyentes, esto es en un sentido favorable, para demostrar el carácter de su fe, la naturaleza de su fe, o lo que necesita ser aún santificado, de lo que necesita aún ser santificado. Sin embargo, mientras cuando se trata de el diablo, probar, el poner a prueba a alguien tiene el propósito, de parte de Satanás, tiene el propósito de llevarle a una acción pecaminosa, atraerle a un comportamiento inapropiado. Por eso, la palabra que mejor describe ello es tentación. Y leemos de ello, ¿no es cierto?, en Santiago 1:13, que en ese sentido Dios no tienta a nadie, Dios no prueba a nadie de esa manera. Regresando a nuestro pasaje, sin embargo, vemos ahí en el versículo 7, vemos la forma en la que Felipe respondió entonces a la pregunta que Jesús le hizo. Y lo hace y responde de una manera interesante. Cuando Jesús le responde, le pregunta, ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Pues él le responde diciendo, pues 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Ahora, si usted es como yo, seguramente estará usted preguntándose, bueno, ¿por qué dijo ello? ¿Por qué Felipe respondió de esa manera? ¿Qué demostró esto? ¿Y qué nos recuerda esto de nuestra propia experiencia en la forma en la que respondemos también nosotros ante dificultades? La realidad es de que Felipe estaba viendo la situación, él estaba siendo realista conforme a la situación en la que estaba delante de él. Estaba viendo la realidad del problema frente a ellos de forma realista. Pero se había olvidado de quién estaba con él. Felipe sabía lo difícil, lo costoso monetariamente hablando que representaba el alimentar a tanta multitud.
Sin embargo, esto no debía de ser una excusa para él responder de esa manera. No debía ser una excusa para él saber de que Jesús podía tener la capacidad de alimentar a toda esa multitud. Y usted dirá, ¿pero por qué? ¿Cómo es de que eso, Felipe debía de haber sabido esto? Porque ellos ya habían visto los milagros que Jesús había hecho. Por ejemplo, la forma en la que Cristo había convertido el agua en vino, ¿recuerdan? Capítulo 2, versículo 1 al 12 puede ver ello. Pero no solo ello, también habían visto la sanidad de enfermos, como la sanidad del paralítico que acababa de ver un poco tiempo atrás. Y sin embargo, Felipe responde de esa manera. Se dejó únicamente, dijo, abrumar por la realidad del problema que tenían enfrente. Versículos 8 y 9 vemos la respuesta de otro de los discípulos, la de Andrés. Y vemos aquí a Andrés que responde de una manera un poco más favorable, hace un esfuerzo mayor respondiendo. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y luego hace la pregunta, ¿mas qué es esto para tantos? Ahora, aunque la respuesta de Andrés no fue algo extravagante, fue una mejor respuesta que la de Felipe. Porque en el sentido de que vio a un muchacho con 2 panes, con panes y pececillos, y se lo trajo a Jesús. Haz algo, Jesús. Ahora, algo interesante acá que podemos hacer en la forma en la que responde Andrés es lo siguiente. Una de las observaciones que podemos ver en la forma en la que responde Andrés es de que él toma al muchacho. Andrés toma al muchacho y los panes y los peces, panes y peces que muy bien pudieron haber sido el almuerzo del muchacho, y se los presenta a Jesús. Y lo que vemos después es de que Jesús vea esto, lo que vemos después es de que Jesús toma algo aparentemente insignificante y lo usa para hacer algo extraordinario. Y digo ello, hermanos, porque esto viene a ser de mucho ánimo para nosotros, que somos ordinarios, porque Dios puede usar algo ordinario para llevar a cabo su extraordinaria voluntad en la vida de otros. Nuevamente me gusta la observación que hace James Boyce en este punto, en donde elabora de forma clara la realidad acerca de la aparente insignificancia del muchacho y cómo Jesús la torna en algo extraordinario. Dice Boyce, y cito, piénselo, no hay nada en este mundo tan insignificante, pues como un muchacho, pudieran pensar algunos. Desde un punto de vista humano, esto a menudo es cierto. Aquí estaba un muchacho pequeño, pobre e insignificante, y sin embargo, ese muchacho hizo algo que le distinguió de todos los otros muchachos que quizás estaban entre la multitud ese día. Ese muchacho entregó su almuerzo. Por pobre que fuera, se lo entregó al Señor Jesús. Y ese almuerzo era tan insignificante como podía ser. Era tan insignificante como el propio muchacho. Pero el punto de la historia es que lo insuficiente en manos de alguien insignificante se convierte en suficiente y significativo cuando se pone en manos de Jesús. Y esto es verdad a lo largo de la historia bíblica, dice Boyce. ¿Qué hay más insignificante que el polvo? Piénselo. ¿Qué hay más insignificante que el polvo? Nada. Ni siquiera se puede plantar cultivos en el polvo. Y sin embargo, el polvo se convirtió en hombre cuando fue moldeado por las manos del Creador.
La quijada de un asno es insignificante, pero Dios usó una quijada en manos de Sansón para matar a 1000 enemigos de Israel. La vara de un pastor es insignificante, pero se volvió poderosa cuando Dios la puso en manos de Moisés. Una onda es algo sin importancia, pero Dios la utilizó en las manos de David para matar a Goliat. ¿Y qué hay más insignificante que una muchacha pobre y virgen en un pueblo remoto del Imperio Romano? Sin embargo, Dios tomó a una de esas muchachas, llamada María, y la usó para traer al Redentor. No cometas el error de pensar que lo que tienes es insignificante y por tanto inútil. Puedes comparar tú tu don con todos los grandes talentos de este mundo, al menos con los que consideras grandes, y pensar que tu don no vale nada. Pero si haces esto, te olvidas de contar con Dios y con los deseos de Dios. ¿Qué es después de todo lo que hace un don que sea grande en el servicio de Dios? No es la magnitud del don, es en manos de quien es puesto. Si tomas lo que tienes, no importa cuán pequeño o grande sea, y lo pones en manos del Maestro, descubrirás que es más que suficiente para cualquier tarea que Él te encomiende hacer. Fin de la cita. Y solo nos queda decir, amén, ¿no es cierto? Qué hermosa realidad es esta, hermanos, ¿no es cierto? Algo insignificante, que algo insignificante llegue a ser significante en las manos del Señor. Eso viene a ser de mucho ánimo para usted y a mí, al menos para mí, que somos tan ordinarios, pero nos recuerda al final del día, en las manos del Señor, es distinto. Bueno, hasta ahora Jesús vemos entonces, hasta ahorita hemos visto las palabras que ambos, Felipe y Andrés, respondieron a Jesús ante la pregunta que les hizo. Y ahora, habiéndoles Jesús entonces escuchado, Jesús les va a responder. Jesús les hizo la respuesta, Felipe y Andrés dan la respuesta, le responden a su pregunta y ahora Jesús les responde ante lo que ellos habían dicho. Y aquí es en donde vemos a Jesús entonces a suplir en abundancia la necesidad del hombre. En el versículo 10 leemos que Jesús le dice a sus discípulos que hagan recostar a la gente, preparándolos en sus lugares para poderles dar de comer. Y el versículo 10 termina diciendo que había mucha hierba en aquel lugar y que se recostaron como en número de 5,000 varones. Ahora, dice 5,000 varones, sin embargo, aquí no se está contando a las mujeres ni a los niños. Mateo capítulo 14, al versículo 21, mismo pasaje que narra esta señal de Jesús, se nos habla de que no se estaban contando a las mujeres y a los niños. De manera que bien pudiésemos estar hablando de que estábamos lidiando con un número de alrededor de 15,000 a 20,000 personas en las que estaban frente de ellos. Por eso era una gran multitud. Y es a esta multitud entonces a la que Jesús les va a dar de comer. Y manda que se sienten todos, y todos están frente a Jesús ahora, sentados alrededor de 20,000 personas más o menos, frente a ellos, y frente a Jesús y frente a los discípulos. ¿Y qué es lo que pasa? Versículo 11, dice que tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados, y asimismo los peces cuanto querían. Ahora, en la repartición, hermanos, de los alimentos es donde ocurre el milagro. Y con ello, mientras pensamos, lo hermoso a pensar aquí, lo que debemos de ser recordados es de que
vemos acá a Cristo en sus dos naturalezas, tanto su humanidad como su deidad. A través de la reproducción de los alimentos, milagrosamente vemos precisamente ello. Esto es el misterio de las dos naturalezas de Jesús, a lo que los teólogos se refieren como la unión hipostática. Pero menciono esto, hermanos, porque esta es la manera en la que se nos presenta entonces a Jesús como el Cristo, como el Mesías verdaderamente humano, como el Verbo encarnado verdaderamente Dios. Cristo acá, al poder hacer comida de casi de la nada, vemos acá al Dios que crea de la nada. Verdaderamente humano, verdaderamente Dios. El creador de los cielos y la tierra. Vemos a Cristo como el Cristo que habría de venir y que no solo es el creador, sino que tiene compasión de las multitudes y que Él puede suplir las necesidades del ser humano y hacerlo de forma abundante, porque en Él se halla la vida y la vida eterna. Y lo importante a notar acá, hermanos, es de que nos recuerda entonces que importa la forma en la que usted ve a Cristo, importa la manera, su conocimiento acerca de Cristo. Debe de verle como verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, aunque no entendamos exactamente cómo ello ocurra. Su convicción acerca de Cristo, como usted ve a Cristo, debe de estar anclada en la manera en la que las Escrituras lo presentan. ¿Y cómo es que lo presentan? Siendo Dios, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. En los versículos 2 al 13 vemos la forma abundante entonces en la que Cristo, siendo Dios en carne, suple las necesidades a la gran multitud al punto que comieron, como dice el texto, cuanto ellos querían. Y no solo ellos, sino que aún recogieron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que habían comido. Los últimos versículos que vemos son los 14 y 15, y ahí es donde vemos entonces la respuesta de los hombres que presenciaron el milagro de Jesús. Comenzando en el versículo 14, dice el versículo 14 que aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Este verdaderamente era el profeta que había de venir al mundo. Interesante la afirmación que hacen ellos. La afirmación, ¿por qué es interesante? Porque la afirmación que acaban de hacer acerca de Jesús como el profeta, el Mesías que habría de venir, es realmente una indicación de la clase de Mesías que los judíos esperaban. ¿A qué nos referimos de ello? Nos referimos de que en la perspectiva, en la mente judía, esperaban a un Mesías que pudiera suplirle para todas sus necesidades temporales únicamente. Me gusta cómo MacArthur claramente resume el punto de la forma en la que los judíos veían a Jesús, y lo hace de la siguiente manera, y cito: es triste y muy triste ver que estos comentarios, es decir, de los hombres, llegan justo después de que Jesús los sanara y alimentara, ya que indican que la gente deseaba un Mesías que satisfaciera sus necesidades físicas más que las espirituales. Aparentemente no existía reconocimiento para la necesidad del arrepentimiento espiritual en sus mentes y de la preparación para el reino. Más bien, lo que ellos querían es
que querían a un Mesías terrenal y político que satisfaciese todas sus necesidades y los liberara de la opresión romana. Su reacción es típica incluso de muchos en el día de hoy que desean un Cristo que no les exija nada. Pero quien pueda realizar todas las peticiones personales y egoístas que ellos le presenten. Fin de la cita. Y eso es triste, pero verdadero. Hay muchos en el día de hoy que quieren un Jesús que sea que le supla todas sus peticiones egoístas, personales, y esa es la única razón por la cual les atrae el Evangelio. No están interesados en un arrepentimiento de pecados, de cómo poder ser reconciliados con Dios. Están más bien en, dame lo que yo quiero. Hermanos, por eso decimos de que su entendimiento acerca de Cristo importa muchísimo. Todos los que buscan a Jesús de esta manera tienen una perspectiva distorsionada del Cristo y realmente del Evangelio completo. Tristemente esa es la manera que muchos profesan ser cristianos, profesan creer en Cristo de esta manera. Versículo 15, Jesús sabe de ello. Jesús sabe conoce lo que hay en sus corazones y las intenciones en los corazones de los hombres. Lo podemos ver claramente como Juan lo había dicho previamente en el capítulo 2, versículo 24. Y sabiendo Jesús entonces lo que hay en los corazones del hombre, responde, y lo hace de una forma interesante. Cristo sabe lo que lo quieren hacer rey, por las motivaciones erradas. Y lo que hace es de que la manera en la que responde Cristo es retirándose. En el versículo 15 lo leemos de la siguiente manera: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. De haber permitido Jesús de que le hicieran rey, hubieran frustrado la voluntad del Señor, que había sido ya predeterminada en cómo Cristo tenía que ir a la cruz. Pero hermanos, para terminar, también nos recuerda acá, nos deja una lección el Señor Jesús, en cómo lidiar con, como decía incluso James Boyce al final, en este comentario, en este versículo. Cristo aquí nos enseña cómo lidiar con el éxito ministerial incluso. Cuando todo sale bien, ¿cómo hace usted y recibe halagos? La inclinación natural es querer ser exaltado, pero eso viene a ser un riesgo y un peligro, porque le viene a quitar la gloria al Señor y viene a ser una piedra de tropiezo a usted. La forma es lidiar, si llega el Señor a bendecir sus esfuerzos, es tomando su satisfacción en el Señor y reconociendo que Él es el que se lleva toda la gloria. Qué hermoso pasaje que el Señor que podemos ver acá en el Evangelio de Juan, en donde vemos a Cristo presentado como el Mesías prometido, sí, pero uno también que estaba lleno de compasión por las multitudes, poderoso para suplir las necesidades del ser humano. Señor, gracias te damos por esta porción de tu palabra. Y te pedimos, Señor, de que seas tú, que nos traigas a memoria las verdades que acabamos de ver en tu palabra. Ser recordados de ellas a través de la semana. Espíritu Santo, te pedimos que nos ayudes a recordar. Haznos traer a memoria
verdad es que aprendemos cuando estamos siendo probados con situaciones difíciles, confiar en ti. Queremos responder de una forma que te honre, Señor. Ayúdanos a hacerlo para la gloria y honra tuya. En el nombre de Jesús. Amén.